Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a recordar un caso que viene un poco complejo desde el inicio mismo en que ocurren los hechos y después va transformándose en otra cosa. Lo que parecía una situación de crimen, de ajuste de cuentas, de una cuestión pasional, pasó a ser otro escenario, para no hacer un spoiler, para no adelantarnos un poco al final. Cambió lo que era la perspectiva de la investigación para terminar aclarando hasta prácticamente de manera natural lo que había ocurrido con la víctima de esta situación. Y vamos a ir ya a la identidad de los protagonistas de esta noche. Hablamos de Edmundo Ariel González Godoy, un joven en aquel entonces de 32 años, paraguayo él, guardia de seguridad era su trabajo, su empleo, domiciliado en el barrio Loma Pitá de Asunción. Camino a su casa, él desapareció y su cuerpo fue encontrado meses después. La otra protagonista y sospechosa en aquel entonces era Edith Estigarribia, de 28 años, paraguaya, empleada doméstica, compañía Cabaña de Cacupé es el domicilio fijado por ella. Ella compartió con la víctima las últimas horas en que fue visto con vida. Y esto nos lleva a mayo del año 2009. Tanto Edith como Edmundo trabajaban juntos, compartían, un mismo espacio de trabajo. Y no solo eso, sino que también compartían una relación juntos. Es decir, había entendimiento entre ambos, salían juntos. Y en una noche de hotel es que todo sucedió. Y al día siguiente todo apuntaba hacia Edith, porque Edmundo desapareció. Esto es lo que ocurría en mayo del año 2009, poco después de saberse los últimos pasos de Edmundo. ¿Qué pasó? Era el 23 de mayo del año 2009. Poco después del mediodía, la jornada laboral sabatina se presentaba para Edmundo Ariel González como la de cualquier otro día. El guardia de seguridad de 32 años conocía los sacrificios de su profesión, pero aquel día pidió permiso para retirarse un poco más temprano de lo habitual. El día anterior había cobrado un préstamo y avisó a sus jefes que por ello debía ir de visita a la casa de su madre. Su mamá tenía un problema de salud del cual requería un tratamiento y justamente ese fue el motivo que él sacó el préstamo, ¿verdad? Pero su destino iría para otro rumbo. Sus planes cambiaron de inmediato cuando incluyó a una compañera de trabajo en su día. «Mamá, me voy mañana. Te llevo la plata, ahora estoy trabajando», fue el último mensaje que recibió María Virginia Godoy. Algunos minutos después se encontró con Esther Estigarribia, niñera del horario de la mañana en la casa de su jefe Luis Ortega. Edmundo Ariel tomó el volante del Volkswagen Gol de la empresa para la que trabajaba y salió desde San Bernardino hasta Asunción. Sí, en principio nosotros esta información verificamos a raíz de que los propietarios de la empresa, de esta gasolinera, tenían como antecedente de que el muchacho salió ya más de 24 horas en un vehículo. El muchacho la víctima en este caso cargó tanque lleno. Casualmente el mismo día retiró un préstamo tengo entendido, de 5 millones en aquella época. Y salió en un horario que no era habitual. Cuando el reloj marcaba las 23 horas, Edmundo envió un mensaje a su novia avisando que llegaría a casa cerca de la medianoche. «Estoy camino a Alpacaraí. Llego en 1 hora», le dijo. Pero Edmundo nunca llegó. El amanecer del domingo trajo consigo los primeros momentos de dolor para la familia. A la casa de su madre, Edmundo no llegó. Sí lo hizo el jefe de custodios de la empresa para la que él trabajaba. A su madre, María Virginia, le avisó que no traía buenas noticias. El joven estaba desaparecido y se había llevado el vehículo de la empresa. Nosotros, conversando con amigos, compañeros de trabajo,
y aparte también los familiares. Se trataba de una persona ejemplar, siempre fue responsable en el trabajo, en su comunidad, todos le conocían, también asistía a la iglesia. Entre la familia del desaparecido y sus patrones, la relación se tornó día a día más tensa. Mientras los parientes exigían que el caso sea investigado a profundidad, los empresarios afirmaban que nada escondían con respecto al caso. A nosotros, como siempre nos llama la atención algunos detalles, no sabíamos si es que la familia también estaba ocultando algo. Entonces no descartábamos nosotros la posibilidad de que el móvil del crimen o la desaparición sea otras cuestiones también particulares. Luego de conversar con la madre de Edmundo, Eligio González pidió hablar con su novia, Griselda Esther. El comisario retirado la convenció de la importancia de denunciar su desaparición y la acompañó hasta la comisaría de Mariano Roque Alonso para denunciar la desaparición de su pareja. Edmundo llevaba meses desaparecido, la familia está enfrascada y como corresponde en aclarar todo el caso. No creían en la versión de Edith, de la empleada doméstica, de la misma, digamos, del mismo patrón de Edmundo, y es más, tampoco creían en la versión que ella arrojaba en torno a qué fue lo que ocurrió. Creían que algo más había. Se sabía, por ejemplo, que Edmundo había obtenido un préstamo de dinero hace pocas horas, y eso hacía evidentemente que pensase la familia que el objetivo era quedarse con el dinero y por eso hicieron desaparecer a Edmundo. Es decir, había muchas hipótesis. La búsqueda fue extensa hasta que finalmente aparece el vehículo de Edmundo en un cauce de arroyo. Una extensa búsqueda. Los días pasaron, las semanas también, y los meses. De tanto en tanto los medios se hacían eco de la desaparición de Edmundo Ariel González. El ruego de su madre por encontrar alguna noticia de aquel guardia de seguridad resonaba en ellos. Edmundo Ariel, sin embargo, no aparecía. Entonces, la primera hipótesis que en principio se manejaba es que o tenía un problema de deudas o de repente él mismo quería escaparse o por algún problema, ¿verdad? Entonces comenzamos nosotros las pesquisas con los familiares y en el entorno familiar no había nada extraño, ya que era una familia muy conservadora, muy religiosa. Hablábamos con su mamá, hablábamos con su cuñado, con su hermana, y no había algún antecedente que nos pueda indicar de que estaba metido en algo raro, ¿verdad? Desde aquel 23 de mayo, el teléfono del joven custodio solo daba tono para buzón. Su última ubicación quedó marcada en un desconcertante punto para los familiares y también para los investigadores. Entonces volvimos a su trabajo, comenzamos a entrevistar a todos los compañeros y en una de esas entrevistas nos faltó entrevistar a una sola persona que era la empleada doméstica, y cayó en ciertas contradicciones en uno de sus relatos. Le consultamos cuándo fue la última vez que le vio, y justamente fue el día que desapareció, y tenía cerca de ella una cartera y una personal femenina comienza a hacer la inspección de la cartera, le pide el permiso correspondiente, le abramos acta y ahí encontramos nosotros vainillas servidas y percutidas de una pistola 9 milímetros que coincidía con la pistola que tenía cinchado por él, que solía tener este guardia de seguridad. A partir de ese momento, la hipótesis sobre un posible crimen empezó a ser más fuerte. La empleada Edith Adriana Estigarribia Jiménez inmediatamente fue detenida y llevada a la sede de investigación de delitos de Asunción para ser indagada. Edith finalmente decidió hablar, contar su verdad sobre sus pasos, aquellos sobre los cuales la policía ya recorrió, y solo restaba confirmar. Luego de terminar la llamada, el rastro de Edmundo Ariel desapareció.
y ahí parece que ella de repente comenzó, se asustó y tenía un recorte de diario con la desaparición también que hablaba sobre este guardia de seguridad. Entonces en ese momento nos comunicamos con la fiscal y se dispone la detención de esta señorita por las primeras declaraciones que hizo, en principio tratando de desviar la atención. En síntesis, lo que ella comentó fue que ese día, al salir de la casa, recibe una llamada telefónica del desaparecido y unos kilómetros de ahí ella desciende del ómnibus, se sube con él en el vehículo, compran bebidas alcohólicas, se van hasta un conocido motel ahí sobre la avenida Mariscal López. Estuvieron aproximadamente 45 minutos según los registros de dicho hotel, donde también fuimos a allanar y buscamos a unos elementos que nos puedan indicar qué pasó a este muchacho. Posterior de ahí, en la cuenta había que habían consumido más de 12 latitas de cerveza y contaba que se quedaron en el transcurso, habrán quedado como en 4 bodegas. Llegaron hasta la ciudad de Caacupé y es ahí donde nosotros tenemos el último rastro a través de la llamada telefónica de parte de su pareja, pues tenía una pareja sentimental en ese entonces la víctima. Y justamente era en el trayecto de la casa de esta señorita. Entonces ellos esa tarde comenzaron a ingerir más bebida alcohólica. Contando así mal, era aproximadamente 70 latas consumieron en ese día. Desde las 3 de la tarde hasta aproximadamente las 9, las 10 de la noche. Entonces comenzamos a recorrer bodega por bodega y efectivamente nos dan la característica de una persona que tenía un tatuaje llamativo en el brazo, que estaba vestido como guardia de seguridad y que estaba armado, ya en estado etílico. En una de esas le deja a la señorita en su casa, vuelve a salir este muchacho y a partir de ahí le perdimos el rastro. No hacía mucho tiempo, Edmundo había regresado de Buenos Aires. Allí tenía un hijo de 11 años, producto de un matrimonio anterior, lo que llevó a los investigadores a contactar con sus colegas de la Interpol en Argentina, pero nada sabían de él por allá. En aquel entonces yo trabajaba en la ciudad de Coronel Oviedo y me desplazaba encima de mi motocicleta todas las mañanas, ponerle 4 veces a la semana. Y en un día de esos yo paso por este puente y veo que una parte de la infraestructura de cemento estaba rota. Entonces me llama la atención, o sea que me detuve, para ser sincero. Me detuve y me estaba mirando qué es lo que pasó acá. Y después sí que con el tiempo, ponerle 1 o 2 meses después, ya escucho el rumor de la desaparición de ese señor. Muchos meses, casi un año, para que en un lugar y en la zona de San José de los Arroyos flotó un vehículo con las mismas características, un Gol color rojo. Los días de lluvia acabaron. 10 meses y 3 días pasaron. Una mañana, el 26 de marzo del año 2010, fue que el techo de un Volkswagen Gol rojo sobresalió en medio del arroyo Itaú. En ese instante se pudo observar que el vehículo se encontraba en el arroyo. ¿Por qué no se pudo el motivo? ¿Por qué no se pudo corroborar que el vehículo estaba ahí? Porque en el momento del hecho el arroyo estaba lleno. Era mes de mayo, creo. Entonces el arroyo estaba lleno. Bueno, y un año después, no sé, no me acuerdo bien si era en febrero o en verano, el agua bajó y se pudo corroborar que el vehículo estaba ahí. Al puente le faltaban 3 pilares, lo que se hizo aún más notorio luego del hallazgo. La acción se realizó ahí por los años 2017 recién. Era muy angosto, era doble carril. Y vos tenía un espacio así de ambos lados para irte en motocicleta. Y ¿cómo te decía? La ruta era pésima. Entonces podemos imaginar, ¿verdad?, que habrá pedido el control o muchas hipótesis, ¿verdad?, que ahora ya no podemos más corroborar. La ruta era muy angosto. Este es San Joseño, el famoso San Joseño, y es largo. Entonces la ruta por su estado provocaba muchos accidentes.
Y la gente se conmovió, la gente se conmovió, hubo muchos comentarios. Este puente nunca había sido arreglado hasta mucho después del hallazgo. Desde el momento de la desaparición, la carpeta fiscal había recorrido varias oficinas. Se inició en mayo del año 2009, en la causa que inició en la mesa de la abogada Milena Basualdo. Algunos días después, pasó a manos de Patricia Filippi. La actual fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, también tuvo la investigación desde agosto hasta diciembre del año 2009, cuando se la pasó a Cintia Lovera. En enero del año 2010 pasó por manos de 2 fiscales más. Primero regresó a las de Patricia Filippi y luego la tuvo Ariela Chaparro, que en febrero nuevamente se la devolvió a Patricia. A ella le tocó investigar hasta el momento del hallazgo y posteriormente determinar lo que había ocurrido. Luego de la inspección del vehículo, evidentemente como correspondía, ver un poco a quién le pertenecía ese automóvil, encuentran una escena realmente macabra, porque había un cuerpo dentro del vehículo y no podían identificarlo. Y esto porque le faltaba la cabeza. El terrible escenario llevó evidentemente a una exhaustiva investigación para identificar a quién correspondía a ese cuerpo y saber también en consecuencia cómo fue a parar de esa manera. Muchas versiones se mantenían en torno a si se trató de un homicidio de la peor manera, de una manera violenta, o si fue producto de un accidente de tránsito, y eso porque evidentemente había rastros de impacto dentro del vehículo y por fuera también. Evidentemente ese automóvil al ir a parar al cauce tuvo muchos golpes, pero habían señales físicas, por decirlo de alguna manera, en la chapería del vehículo que determinaba un golpe, un impacto primario muy fuerte. Y eso hacía evidentemente que cobrase la teoría del accidente un poco más de fuerza en relación a las otras. No obstante, la policía no daba por cerrado el caso y comenzaba a investigar a quién correspondía el cuerpo y qué conexiones tenían con personas desaparecidas, entre ellas Edmundo. Un cadáver adentro. Las tareas de rescate del vehículo iniciaron rápidamente. Luego de casi una hora, los bomberos voluntarios y policías pudieron sacar el vehículo del agua. En la parte frontal, este automóvil tenía algunas abolladuras. El vehículo era un Volkswagen Gol rojo. Las características del coche y su placa número AKC053 llamaron la atención de los policías. De inmediato, consultaron en la base de datos de automotores. La sorpresa fue aún más grande cuando se enteraron que era aquel en el cual Edmundo Ariel había desaparecido. El asiento del conductor estaba vacío, pero la inspección, que se extendió en todo el vehículo, puso fin al misterio de su desaparición. Y dentro de dicho vehículo estaba una persona ya en la baulera, y le faltaban algunos miembros, le faltaba la cabeza, le faltaba una pierna, un brazo, y estaba vestido, estaba con el arma. Incluso encontramos todavía el efectivo en partes así, por el agua se deterioró con el tiempo. El cuerpo de Edmundo Ariel, casi esquelético ya, fue llevado hasta la morgue del Hospital Regional de Caacupé y posteriormente a la morgue judicial de Asunción. A pesar de que le encontramos con la misma ropa, encontramos los documentos, encontramos todos los elementos necesarios para que nosotros tengamos el dictamen de que se trata de la persona desaparecida, ¿verdad? Vamos a ir a la primera pausa de escena del crimen. Hoy estamos recordando este evento, por un lado crimen. Vamos a mantenerlo todavía así porque era lo que se pensaba hasta el momento en que contamos la historia. Había muchas hipótesis en torno a que Edmundo, la víctima en todo esto, el que falleció, termina desaparecido por una suerte de ajuste de cuentas o algo que encerraba a Edith, una empleada doméstica del mismo lugar o del mismo jefe para quien ellos trabajaban,
un importante empresario del sector de distribuidores de combustible. Y entonces la familia estaba muy enfrascada en determinar si realmente ella estaba contando toda la verdad. Había muchas hipótesis en torno a esa última noche en que ellos compartieron juntos, tuvieron relaciones, estuvieron en un motel, encontraron casquillos de la misma pistola que había utilizado Edmundo en su momento, y eso hacía pensar que evidentemente ahí ocurrió algo, un crimen. La historia que ella contaba, la coartada que ella contaba, para la familia no era la suficiente, para la policía tampoco, pero en el sentido de que no tenían la prueba ideal para sostener una detención de carácter preventivo en ella. En consecuencia, Edith continuaba libre, pero esas dudas continuaban suspendidas sobre su cabeza. Saber si ella realmente tenía que ver. Cuando se encuentra con el vehículo en el cauce del arroyo, comienzan las sospechas de que el cadáver que estaba dentro, decapitado, podría pertenecer a Edmundo. Y ahí se abría la brecha de qué fue lo que ocurrió. Había hipótesis de un accidente y había hipótesis también de un homicidio. Pero de eso vamos a saber porque ya vamos a revelar prácticamente el final al volver de la pausa. Primera y ya volvemos. Retomamos la historia de Edmundo y de Edith también, teniendo en cuenta que hasta esta parte de la historia ocurrida en mayo del 2009, Edith era sospechosa de la desaparición de Edmundo. Hasta este momento, decíamos en la pausa anterior, nos quedamos con el episodio donde aparecía el vehículo con golpes, con rastros de aparentemente haber impactado contra algo, sumergido en el cauce de un arroyo y un cuerpo decapitado dentro de él. Edmundo desaparecido durante 10 meses, la familia que lo buscaba afanosamente, y Edith, que era sospechosa de la desaparición de Edmundo por ser la última que lo vio, haber estado con él en un motel en esa noche, horas previas a su desaparición, haber tenido el arma y también los casquillos que utilizaba Edmundo. Entonces todo hacía presumir que ella sabía algo más. Sin embargo, su coartada decía que ella solo juntó esos casquillos en la cartera porque él había hecho varios disparos estando muy ebrio. Bueno, eso no creía mucho la familia. Y de hecho que la policía continuaba con una leve sospecha, ella estaba libre igual, una leve sospecha en torno a ella, pese a que ya tenían un cuerpo y presumían que podría ser el de Edmundo. Bueno, ahí comenzó a orientarse la investigación, pero antes de ir a eso, vamos a ver qué es lo que determinó el forense en aquel momento cuando inspeccionaron el cuerpo que habían encontrado dentro del habitáculo de ese automóvil que estaba sumergido en este cauce en la zona de Oviedo, de Coronel Oviedo. El cuerpo de Edmundo Ariel, vamos a tenerlo así, ¿verdad? Porque meses después se encuentra la cabeza y ahí se puede determinar finalmente que era él. Se llevó hasta la morgue judicial de Asunción para su inspección forense. ¿Ya? Se lo trajo de Oviedo hasta la morgue de Sajonia. En aquel entonces, Pablo Lemir, médico forense, hoy director de medicina legal, se encargó de realizar la autopsia, pero esta no dio bastante luz o acierto con respecto a las causas reales. Porque la humedad, el deterioro acelerado en consecuencia, hicieron parte como para que la inspección no pueda ser precisa o lo suficientemente precisa en torno a las motivaciones o al objetivo real o la causa real de la muerte de Edmundo. El deterioro acelerado, tienen que tener en cuenta que no solo el factor humedad está también de por medio, sino que tiene que ver también la biosfera misma donde está sumergido el cuerpo, es decir, peces, plantas y otras cuestiones que hacen que el cuerpo se deteriore con una aceleración bastante pronunciada. Los restos no tenían rastros de violencia, es lo que se pudo determinar a simple vista, salvo la cabeza cercenada. Placas radiográficas realizadas al cuerpo
determinaron que tenía indicios de haber recibido disparos, no tenía indicios de haber recibido un impacto de bala. Evidentemente a partir de ahí es que se determina que aquellos casquillos encontrados en la cartera de Edith realmente no fueron percutidos en orientación a Edmundo, por ejemplo, ¿verdad? Una deducción que comenzaba a hacer la policía en ese instante. Para descartar que haya sufrido algún disparo, precisaron que se encuentre la cabeza, es decir, faltaba aún una parte a ser inspeccionada, pero parcialmente decían por lo menos si se realizaron disparos no fueron de cuello para abajo, en el torso, en los brazos, en las piernas. Faltaba aún esa parte, esa pieza de todo esto como para determinar si realmente él fue asesinado a tiros. En el ojo del investigador vamos a comenzar a surcar el camino de la investigación, de lo que la policía determinó ya como primera pieza de investigación. Y esto tiene que ver con eso que se extendió demasiado. Hablamos de 10 meses de búsqueda más lo que se tenía que comenzar a tomar como camino de investigación a partir del hallazgo del cuerpo. Los agentes de homicidio, 5 fiscales diferentes fueron los que tomaron la causa. Varias hipótesis que giraron en torno a la muerte, es lo que por ejemplo se puede colectar de aquel entonces, y entre ellas evidentemente estaba, si encontramos la cabeza probablemente vamos a tener la primera certeza, si Edith era o no responsable de aquella desaparición y muerte. El ojo del investigador. Varias situaciones poco claras giraron en torno al hallazgo. Aunque todavía no se podía determinar la forma en la que falleció Edmundo Ariel González, las investigaciones continuaron. Uno de los principales misterios que le tocó resolver a los agentes de homicidios fue saber cómo llegó hasta la zona en que cayó al río y qué ocurrió para que allí acabara por más de 10 meses. Edith Estigarribia continuaba en la mira policial. La mujer fue interrogada varias veces por los agentes. Ellos debían investigar también qué ocurrió para que las vainas percutidas llegaran a la cartera de esta mujer. Ella menciona de que en el estado etílico donde se encontraba esta persona, comenzó a realizar varios disparos y las vainillas iban cayendo sobre la pierna del acompañante. Y a ella le parecía llamativo porque nunca tuvo de cerca un arma. Entonces ella eso guardó, le llamó la atención y guardó. Nosotros manejábamos que podía haber sido en ese momento que encontramos las vainillas. También una de las hipótesis era que podría ser algún crimen pasional y que en algún lado se habría enterrado el cuerpo, ¿verdad? Pero ella manifestó que ella juntó el piso incluso sobre el cuarto y nos mostró que tenía ciertas quemaduras sobre las piernas que era producto justamente del casquillo que cayó sobre sus piernas, ¿verdad? Durante las horas en las que Edmundo estuvo con Edith al salir del trabajo en el motel, primero y luego en Caacupé. Luego, la joven recibió insistentes llamadas telefónicas de parte de su novio oficial, un muchacho de nombre Hugo Ramón Durañona Giret. Un dato llamativo fue que las celdas de ubicación de los teléfonos de Edith y de Hugo Ariel estuvieron en la misma zona a la misma hora, mientras la joven aún estaba acompañada de Edmundo Ariel. Por ello, Hugo Ramón fue llamado a declarar ante la fiscal Norma Filippi, pero él negó haberse encontrado con su novia. Según su relato, estuvieron juntos en un cumpleaños la noche posterior a la desaparición de Edmundo. Los investigadores no descartaban que se hubieran encontrado los tres y que el encuentro derivara en una pelea que no le permitió seguir su camino a casa, donde su novia lo esperaba. Justamente la señorita había otra vez obtenido su libertad antes de los 6 meses con una medida alternativa, ya que no había un crimen en sí, ya por la circunstancia que no se encontraba el cuerpo y no teníamos indicios de que haya ocurrido eso, ¿verdad? Sin las dudas, a raíz de que en principio ya comenzó a mentir y después cambió su versión como 2 o 3 oportunidades, ¿verdad? Pero la razón era que ella en aquel entonces también tenía una pareja sentimental y la pareja sí tenía ciertos rasgos de violencia, tenía un antecedente, recuerdo, por resistencia y otro creo que era por violencia familiar, ¿verdad?
Entonces esa circunstancia es lo que a nosotros nos motivó a creer en principio que se trataría también de un hecho pasional y que pudo haber desencadenado que con su propia arma le haya disparado y matado a esta persona, ¿verdad? Al poco tiempo se unieron también a las investigaciones los agentes del Departamento Antisecuestros de la policía. Nadie podía comprender cómo fue que, en lugar de regresar hacia Asunción, Edmundo Ariel emprendió viaje hacia Caguazú. En ese entonces había tomado intervención antisecuestro, homicidio, o sea, prácticamente la parte especializada en investigación de diferentes ámbitos se abocaron a esa investigación y fue un caso bastante largo que por suerte pudimos esclarecer. El forense Pablo Lemir insistía en que encontrar la cabeza de Edmundo era clave para saber si fue o no asesinado. Y finalmente se encontró la cabeza 3 meses después, una circunstancia casual nuevamente o producto de la suerte, por decirlo también de otra manera, porque no fue mediante una investigación o no fue que dentro de esas pesquisas que estaban haciendo los 5 fiscales, la policía de homicidios que fue la asignada por el comandante de turno en aquel entonces para la investigación, es que encontraron esa parte del cuerpo que faltaba. Fue mediante un tractorista en una situación de trabajo que se encontró la cabeza y ahí se pudo establecer la verdadera causa de la muerte de Edmundo. «100 metros de un lado de la ruta 2 al otro transitó la cabeza de Edmundo Ariel González. 2 meses más tardaron los investigadores en encontrar el cráneo del joven guardia de seguridad para cerrar el círculo de la investigación. El jueves 3 de junio del año 2010 amanecía con la noticia. Un pescador avisaba a la comisaría 10ª de San José de los Arroyos que en un sector encontró un cráneo. Al lugar fue convocado el doctor Alder Mendoza, un médico forense de Coronel Oviedo. Mendoza confirmó que la cabeza ya estaba completamente esquelética. No tenía partes blandas y parecía haber permanecido en ese lugar por varios meses. Enseguida, los investigadores sospecharon que pertenecía a Edmundo Ariel González. Los restos fueron llevados a un laboratorio forense de la Fiscalía para realizar los análisis correspondientes que puedan ayudar a la identificación del cadáver y de esa manera confirmar que las partes se correspondían o no al guardia de seguridad desaparecido. Entonces eso nos sirvió para hacer el estudio antropológico en principio, donde iba a tardar mucho más hacer el tema del estudio de ADN. Entonces el odontólogo forense en aquel entonces hizo las comparaciones a través de un software, de un programa que tenía, de los dientes que tenía el cráneo, con una fotografía donde se le veía sonriendo y efectivamente dio un 100% de probabilidad que se trataba de él. Hasta ese momento que nosotros llevamos la investigación, la familia no quería aceptar que ese era el cuerpo de su hijo, ¿verdad? Luego de confirmarse la identidad y el fallecimiento del custodio, la policía debía acabar de indagar qué había ocurrido. ¿Fue o no un crimen? ¿O simplemente fue un accidente? Hasta ahora la situación comienza a dibujarse en torno a un percance terrible que había ocurrido y que terminó finalmente con la muerte trágica del mundo. La suerte para Edil cambió, se iba disipando esa teoría de la sospecha en torno a un homicidio, por consecuencia ella se sentía un poco más liberada y que por fin lo que ella contó, lo que ocurrió hasta donde evidentemente ella tuvo participación, comenzaba a creerse. Aquella noche donde estuvieron juntos, él bebió demasiado, hizo disparos al aire, ella juntó los casquillos, los guardó en la cartera, ella quedó en un sitio y él continuó viaje. Y tal vez ahí ocurrió lo peor. Hasta ahora las sospechas de la policía igual tenían, digamos, por lo menos en esta parte de la historia que vamos contando, en la línea del tiempo que corresponde, ciertas,
voy a decirlo de otra manera, el caso no estaba aún cerrado del todo, tenían ciertas dudas, pero evidentemente que ese sentido común o ese instinto les decía que sumando todos los factores hasta ahora encontrados de aquel mayo, desde mayo, 26 de mayo que había ocurrido en 2009, hasta la fecha del hallazgo del cuerpo decapitado y posteriormente los 3 meses después de la cabeza, juntando todas esas situaciones, el golpe en el vehículo, que este estaba sumergido en el cauce del arroyo, no pintaban como un ajuste de cuentas. De todos los casos que tuvieron y las experiencias que tenían, ¿por qué tomarse tantas molestias si se trataba, por ejemplo, del robo de dinero? Porque Edmundo no tenía muchas situaciones que lo pudieran poner como objetivo, por ejemplo, de un asesinato de tamaña violencia. Entonces, no le cerraba del todo que pudiera tratarse realmente de un ajuste de cuentas, por lo que iban cayendo en cuenta de que realmente lo que sucedió ahí es un percance terrible y una mala suerte inusitada y que sumaron varios factores, por eso terminó de esa manera. Pero aún esa historia está por contarse. Vamos a hacer la segunda pausa en Escena del Crimen y venimos con el desenlace de esta historia. Mayo del año 2009, Edmundo desaparece, un guardia de seguridad del propietario de una cadena de emblemas de combustible muy importante en el país. Estuvo con él en las últimas horas una mujer que también trabaja para este mismo empresario, de nombre Edith, una joven de 28 años que tenía una relación con él, una relación amorosa con él. Estuvieron juntos en un hotel, eso terminó hasta tarde, durante la madrugada. Él había bebido mucho, hizo algunos disparos al aire. Ella había guardado los casquillos que percutió el arma en aquel entonces y eso la colocó dentro de las primeras horas de investigación después de esa desaparición que había tenido, la desesperación de la familia, como sospechosa. Es decir, todos los allegados de Edmundo pensaron que ella la mató e hizo desaparecer el cuerpo. Así sostuvieron por mucho tiempo, imagínense, 10 meses hasta encontrar un vehículo sumergido en el cauce de un arroyo en Coronel Oviedo, vehículo que en su interior tenía un cuerpo, el cuerpo de un hombre, pero no tenía la cabeza. En aquel entonces el estado avanzado de descomposición producto de la humedad del agua, estaba sumergido, hizo que el forense Pablo Lemire no pudiera constatar la causa real de muerte. Entonces habían dicho, hasta que no encontremos la cabeza, este caso no puede determinarse, al menos médicamente, si es un accidente, si es un homicidio, si qué ocurrió. Por sobre todo, tener la certeza de que ese era el cuerpo de Edmundo, que hasta ese momento lo tenían igual como desaparecido. 3 meses después, encuentran la cabeza. Lo hizo un tractorista haciendo unos trabajos, encontró la cabeza, se determina que era Edmundo, la familia queda resignada en la búsqueda y finalmente intentan investigar el caso dentro de las dos teorías, el ajuste de cuentas o el accidente de tránsito. Lo del accidente surge por los golpes que tenía el vehículo. De igual manera, como no había rastros de bala en la cabeza, todavía quedaba esa duda, esa incertidumbre si a él lo mataron. ¿Qué fue lo que dijo la policía hacia los finales de esa investigación? Es lo que queda por saber. Pero por lo menos se hablaba de un trágico accidente. Un trágico accidente. Los meses transcurrieron nuevamente. La fiscalía tenía 6 horas para ordenar la detención de la empleada doméstica y su novio como sospechosos de un deleznable crimen, si así fuera que lo hubieran cometido, o determinar qué fue lo que ocurrió realmente para que la vida de Edmundo Ariel González acabara repentinamente. Una profunda inspección del vehículo en el que encontraron el cuerpo del guardia
fue determinante para cerrar el caso, a poco más de un año de la desaparición de Edmundo. Ahora nos hicimos muchas preguntas, hicimos el análisis con los peritos dentro del habitáculo del ursito, del vehículo en el que se transportaba, y efectivamente encontramos nosotros restos de cabello por el techo y sangre, que es lo que quería decir que al entrar el vehículo era una persona que tenía aproximadamente 1,82 m, una persona bastante alta. Al entrar con el agua, con el impacto, probablemente se encontraba sin cinturón y la cabeza llegó por el techo. Y eso ya en principio, según el forense, ya pudo haber provocado el desprendimiento de la zona cervical a la cabeza, ¿verdad? Una de las interrogantes más confusas que debía determinar la policía giraba en torno al hecho de saber cómo el cadáver acabó en la baulera del auto. Entonces, por el impacto del agua, el cuerpo pasó hasta prácticamente la baulera, porque el bolsito tenía una especie de un soporte en la parte trasera, detrás de los últimos asientos, y eso prácticamente se hundió con el golpe. Y el cuerpo pasó en la valijera. Encontramos la escopeta, encontramos una pistola, encontramos el dinero en efectivo, encontramos el celular que él tenía, o sea, el vehículo prácticamente y todos los objetos estaban intactos. Entonces, varias teorías fueron descartadas. Lo que se descarta que sería un caso de robo o algo. Lo que sí hasta hoy tenemos nosotros entendido que se trató de un hecho desafortunado por la ingesta de alcohol y de repente la noche y el cansancio, entonces eso provocó de que él haya caído al arroyo, y como era época de sequía y el arroyo estaba en su cauce normal, no podía salir a flote ese vehículo porque justamente le atajaba también el alambre que está. O sea, fueron circunstancias que se dieron para que este hecho sea muy misterioso y pasó mucho tiempo para que se pueda esclarecer. Pero como te digo, yo tengo entendido que hasta hoy día los familiares desconocen, quieren desconocer de que ese sea el cuerpo, ¿verdad? Y me pongo en su lugar, no es una situación muy sencilla. Un misterio tal vez sin resolverse, se pudiera decir, pero desde el punto de vista médico, desde el punto de vista técnico. Para muchos de los policías en aquel entonces, su sentido común, su instinto le decía que en estado de ebriedad, conduciendo en ruta, perdió el control y fue a precipitarse en el arroyo, y la fuerza, digamos, del accidente, los golpes, la violencia de ese impacto hizo que se haya perdido la cabeza, literalmente. Solo que el cauce del arroyo arrastró y lo dejó en otro sitio, y bueno, todo eso que pudieron ustedes imaginarse sin entrar un poco en esa cuestión morbosa de la historia. Pero sí importante para determinar que probablemente ocurrió. Los médicos nunca pudieron establecer la causa real de muerte por el mismo hecho que les había contado que ocurrió con el cuerpo. La humedad, factor determinante para la aceleración de la putrefacción del cuerpo, y no pudieron determinar, ¿verdad?, científicamente qué fue lo que ocurrió con él, pero visiblemente al menos no había rastros de bala en el cráneo, no había cráneo percutido. Entonces Edith estaba libre de culpa, de sospecha. El arma no fue un factor determinante. Lo que a ella lo involucraba no era el factor determinante para que él esté muerto, pero tampoco se podía saber qué ocurrió con él. Extraño caso, ¿verdad? Lo cierto es que en la historia quedó así. Nunca vamos a saber con certeza al menos qué fue lo que ocurrió con Edmundo. Nos vamos, recordándoles que todos los lunes estamos en Escena del Crimen a las 22:30 horas, y todos los casos lo vuelven a encontrar en el canal de YouTube de Unicanal. Nos reencontramos la próxima semana. Adiós.